Vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les está preparado desde la creación del mundo. Aleluya. Colocamos nuestras intenciones en este altar, movidos por Cristo resucitado. Continuamos en esta octava de Pascua, el gozo prolongado de la resurrección del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que resucitó de entre los muertos esté con todos ustedes. Para celebrar con dignidad el santo sacrificio eucarístico, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que cada año nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio por esta fiesta que celebramos en el tiempo, que logremos alcanzar las dichas de la eternidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora nona, cuando vieron traer cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y
y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor, que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus alabanzas, sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor, gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor, estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante los pueblos. Como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: que necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los iba dando.
A ellos le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En algunas ocasiones, cuando Jesús le hablaba a los discípulos y de su misión, les daba el poder para curar a los enfermos y para expulsar a los endemoniados. Vemos cómo en Pedro y en Juan ya se hace realidad este mandato, promesa del Señor. Después de la resurrección del Señor, los apóstoles continuaron con su vida cotidiana, pero con el encargo de anunciar el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, ellos comienzan esa predicación ardua del Evangelio. Por eso es muy interesante que nosotros le hagamos la lectura seguida de los Hechos de los Apóstoles. O sea, lo vamos a leer durante todo el tiempo de Pascua, pero los que no puedan participar de la Eucaristía diaria, para que hagan el ejercicio y podamos descubrir el tesoro de la iglesia primitiva en sus orígenes. Pedro y Juan, el discípulo amado, y Pedro, el discípulo quien llevó la vocería muchas veces de los discípulos, suben al templo. Allí se encuentran con un enfermo que todos los días lo colocaban allí para pedir limosna. Este enfermo no reconoce a Pedro ni a Juan, ni reconoce que tenga poder de sanar, así como algunos enfermos sí le hacían este reconocimiento a Jesús, porque lo que le piden a los discípulos es en el orden temporal, no en el orden espiritual, y en el orden temporal le están pidiendo dinero. La respuesta de Pedro está muy acorde a su experiencia de Cristo y en la misma línea de la curación que hacía Jesús. Jesús siempre sanó a los enfermos, pero no dio dinero, porque Jesús ha venido precisamente es a darle a los enfermos la sanación, más que todo en el orden espiritual. Pedro le dice que no tiene nada material, y es verdad, los discípulos están desposeídos de cualquier peso económico, pero ellos sí tienen la potestad espiritual que les ha sido dada en el Espíritu Santo. Y le dice, no tengo nada en el orden material, pero sí te podemos dar en nombre de Cristo resucitado la salud. Y es allí donde Pedro lo coge, lo toma de la mano y lo levanta. Vemos cómo Cristo resucitado va teniendo efecto en la vida de los discípulos y por ende en la vida de tantas personas urgidas de la curación. Lucas nos trae este texto que es propio de él, de los discípulos de Emaús. Emaús distaba unos 11 kilómetros de Jerusalén. Vemos que van dos discípulos caminando, seguramente eran pareja, porque al darle posada a Jesús, lo ratificaba, era una costumbre de las parejas acoger a los peregrinos. Tal parece que estos dos discípulos habían sido testigos oculares de lo que había ocurrido en Jerusalén, es decir, todos los episodios concernientes a la resurrección, concernientes a la pasión, a la crucifixión y a la muerte de nuestro Señor. Parece que esa conversación
tenía varios elementos, porque se dicen que conversaban y discutían. Es decir, seguramente alguno de ellos no creía en la resurrección, o el otro hacía una crítica frente a lo que había ocurrido. En esa conversación se puede reconocer un tono de tristeza. Esa tristeza, bueno, puede ser explicable porque a Jesús lo han crucificado, Jesús ha muerto, pero también puede ser un signo de la desesperanza. Por eso cuando se acerca a Jesús y quiere involucrarse en esa conversación, ellos le dicen con extrañeza que él como no se ha enterado lo que ha ocurrido. Pero miren ustedes el tono con el cual le explican a Jesús lo que ha pasado. Es un tono melancólico, triste, de desesperanza. Incluso los mismos discípulos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, porque lo dicen, no, es que era un profeta lo que pasó con Jesús, un profeta que crucificaron, él iba a ser el Salvador, pero mire, ya han pasado 3 días y no ocurre nada. O sea, ellos no creen, es una desesperanza total y completa. Es más, le cuentan a Jesús que algunas mujeres han venido a comentar que el sepulcro está vacío, ni le dan credibilidad al anuncio de las mujeres, no le dan credibilidad. Yo no sé si cuando nosotros salimos de la Eucaristía, nosotros salimos tristes o si creemos lo que está sucediendo. Por ejemplo, habremos participado de la Semana Santa, de las diferentes actividades litúrgicas, hemos orado. ¿Cuál ha sido nuestro discurso durante esta semana? ¿O simplemente fuimos espectadores de unos actos litúrgicos de la celebración de la Semana Santa? Fuimos simples espectadores y ya volvemos nuevamente a nuestra aldea con el mismo lenguaje triste, lúgubre, melancólico. O sea, ¿cómo es nuestra actitud en este momento? Si Jesús se acercara a conversar con nosotros, ¿qué le diríamos? No, participamos en la Semana Santa, pero ya volvimos nuevamente como al devenir de la vida, a las dificultades, a los problemas, ya otra vez, no. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Estos discípulos tienen que ser nuevamente exhortados por Jesús. Y Jesús tiene que comenzarles a explicar todo de Moisés y que era necesario que el Mesías padeciera. Es que en el Antiguo Testamento se nos profetizaba de la pasión del Mesías. Isaías no hablaba del varón de dolores. Es decir, era necesario. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a los discípulos en esos anuncios de la pasión cerca de Jerusalén? Es que me tienen que crucificar, pero el Hijo de Dios va a resucitar. Yo no sé si a ellos como que se les clavaba más en la mente, en el corazón, el anuncio de la muerte y no el anuncio de la resurrección. Porque si ellos le dan credibilidad al anuncio que Jesús hizo de su pasión, también tienen que creer en la resurrección. Y Jesús nuevamente parte el pan, la fracción del pan, y es allí donde lo reconocen. Es decir, se les abren los ojos. Ellos estaban enceguecidos por la tristeza, por la desesperanza, pero al contemplar ya a Cristo vivo, presente, ya ellos entienden que Jesucristo está verdaderamente vivo, presente, actuante. Por eso estos discípulos de Emaús le dicen a Jesús que se quede con ellos. Claro, ¿quién no quiere vivir al lado de la resurrección? Vivir al lado de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Nosotros queremos es estar asociados a Jesús, porque Él es el incentivo para la vida. Ya tenemos suficientes ofertas de muerte. Nosotros no podemos decirle a la muerte, quédate con nosotros que la tarde está cayendo. No, le decimos es a Jesús, quédese con nosotros. Por eso es tan importante que en este tiempo de Pascua participemos de la Eucaristía, pero con los ojos de la espiritualidad, y que mientras se celebra la Eucaristía
el corazón pueda arder, así como ardía el corazón de los discípulos de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón cuando conversábamos con Él? Que arda el corazón de efusividad. Hermanos, nosotros ya no podemos ser seres de muerte, somos seres de vida. No sé si podemos entender el efecto de la resurrección. O sea, nuestro Señor está vivo, hay esperanza. Ya nuestra vida no queda plana, no tenemos una visión horizontal de la vida, no, tenemos ya una vida de trascendencia, de esperanza. La resurrección del Señor nos da vida eterna. Por eso, a ser muy efusivos. Vamos a tener un lenguaje de alegría, de entusiasmo, y que al hablar de Jesús el corazón pueda arder también. Hay muchos hermanos que necesitan un lenguaje muy bueno. Tienen los ojos cerrados, hay que abrírselos para que descubran la novedad de Cristo resucitado. Y que el Señor se quede en el hogar de cada uno de ustedes. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio con el que has redimido a la humanidad y concédenos bondadosamente la salud del cuerpo y del espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborde de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo, las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu, desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo con el mi alma para la vida eterna. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado. Que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús en la fracción del pan. Aleluya. Oremos. Purificados plenamente de nuestra antigua condición pecadora, te pedimos, Señor, que la digna recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los coros angélicos